Cordial saludo, mi nombre es Jonathan Cortés, soy estudiante del programa de Ciencias Políticas. Hoy veremos un caso y analizaremos un caso de desalojo forzado en USME. Haremos un análisis de impacto y derechos en colisión. Haremos una pequeña introducción al caso. En la ciudad de Bogotá, un grupo de familias que viven en un asentamiento informal en la localidad de Usme están siendo desalojadas por la fuerza, por orden de la alcaldía local. Las familias han vivido en el asentamiento durante más de 10 años, pero la administración local ha decidido demoler las viviendas para construir un proyecto de vivienda social. Las familias desalojadas no han recibido una indemnización adecuada ni alternativa de vivienda digna, y muchas de ellas se han visto obligadas a vivir en la calle o en refugios improvisados. Además, el desalojo se llevó a cabo sin una orden judicial previa y sin garantizar la defensa de las personas. El objetivo de esta presentación es analizar los derechos en colisión y los impactos multidimensionales del desalojo. Reflexionar sobre la responsabilidad de las autoridades en la protección de los derechos fundamentales. Derechos en colisión, derecho a la vivienda digna, artículo 51 de la Constitución Política. Toda persona tiene derecho a vivir digna en condiciones dignas. El Estado debe promover programas de viviendas. Derecho a la propiedad y a la posesión. La propiedad es un derecho fundamental y su vulneración requiere compensación justa. No se puede privar arbitrariamente de los bienes sin debido proceso. Derecho al debido proceso. Este garantiza que ninguna persona sea privada de sus derechos sin juicio previo. Incluye la posibilidad de defensa y contradicción de pruebas. Derecho a la intimidad. Las intervenciones forzadas en los hogares pueden vulnerar la privacidad de la familia. La exposición pública y el desalojo violento afectan la dignidad de las personas. Derecho a la protección de la familia, el artículo 42. La desintegración de hogares y el desarraigo afectan la unidad familiar y la protección estatal hacia ella. Derecho de los niños a la protección y cuidado. Los menores quedan expuestos a situaciones de riesgo, desnutrición y falta de acceso a educación y salud. Derecho a un medio ambiente sano. La reubicación masiva puede impactar negativamente el entorno urbano y natural, afectando la sostenibilidad ambiental. Análisis de la colisión de derechos. El caso de desalojo forzado en USME refleja un conflicto complejo entre diferentes derechos fundamentales de carácter individual, asistencial y colectivo. Para entender esta colisión, es necesario analizar cómo estos derechos interactúan y cuáles prevalecen o son vulnerados en el contexto del caso. Derecho a la vivienda digna versus derecho al desarrollo colectivo. Derecho a la vivienda digna, artículo 51. Toda persona tiene derecho a una vivienda digna y el Estado debe promover programas de vivienda social. Derecho al desarrollo urbano, interés colectivo. El proyecto de vivienda social busca mejorar condiciones urbanas y ofrecer soluciones habitacionales. La colisión se enfrenta al desarrollo, el derecho individual de las familias a vivir dignamente en un espacio consolidado con el derecho colectivo de promover el desarrollo urbano y la vivienda social. El conflicto radica en que el proyecto de desarrollo urbano no contempla la reubicación adecuada ni la compensación justa. Derecho al debido proceso versus el derecho a la ejecución de proyectos públicos. Derecho al debido proceso, artículo 29. Ninguna persona puede ser privada de sus derechos sin previa sentencia judicial. El desalojo se realiza sin orden judicial, lo cual vulnera el principio de legalidad y defensa. Derecho a la ejecución de proyectos públicos, interés general. La administración debe actuar con diligencia para ejecutar proyectos de alto impacto social, como la vivienda social. Sin embargo, la premura administrativa no justifica omitir procedimientos legales. Colisión.
La falta de una orden judicial y el uso de la fuerza representa una vulneración directa del derecho al debido proceso. El interés general en la ejecución de proyectos no puede pasar por alto la garantía procesales. Derecho constitucional a la protección de la familia y los niños versus el interés público de reorganización urbana. Derecho a la protección de la familia y de los niños, artículos 42 y 44 de la Constitución Política. La Constitución protege la familia como núcleo fundamental de la sociedad y garantiza condiciones de vida dignas para los menores. Los desalojos forzados ponen en riesgo la unidad familiar y afectan el bienestar de niños y adolescentes. Interés público de reorganización urbana. La planificación urbana busca ordenar el territorio y generar soluciones habitacionales formales. El desarrollo de proyectos públicos puede afectar zonas ocupadas informalmente. La colisión. La necesidad de la reorganización urbana no puede justificar la vulneración de los derechos de niños y familias. El Estado debe garantizar alternativas habitacionales y protección social antes de ejecutar desalojos. Derecho al medio ambiente versus derecho a la vivienda popular. El derecho al medio ambiente sano, artículo 79. El desarrollo urbano desmedido puede degradar recursos naturales y modificar ecosistemas. La construcción de viviendas sociales en terrenos previamente ocupados puede generar impacto ambiental negativo. Derecho a la vivienda popular. Garantizar viviendas asequibles es una prioridad social y económica. La expansión de la ciudad hacia zonas vulnerables puede generar conflictos ambientales. Colisión. Aunque el proyecto de vivienda social busca cumplir con un derecho fundamental, la falta de estudios ambientales previos puede ocasionar daños irreparables. Identificación de las partes. Las familias desalojadas. Familias que habitan un asentamiento informal durante más de 10 años, en su mayoría familias de bajos recursos, incluyendo niños, personas mayores y grupos vulnerables. Muchos de los habitantes habían construido viviendas de manera progresiva con materiales básicos. Alcaldía local de Usme. Alcaldía, autoridad administrativa de la localidad, responsable de la planificación urbana y ordenamiento territorial, promotora del proyecto de vivienda social que justifica el desalojo. Fuerza pública, cuerpo de seguridad encargado de ejecutar el desalojo bajo instrucciones de la alcaldía local. Participación activa del Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD. Impacto político. Cuestionamiento a la gestión de la alcaldía local y distrital. El desalojo en Usme generó una oleada de críticas hacia la alcaldía local y alcaldía mayor de Bogotá, debido a la forma en que se ejecutó el procedimiento, a la falta de planeación social, la ausencia de participación ciudadana y el uso desproporcionado de la fuerza pública. La consecuencia política, desgaste de la imagen pública de la administración distrital, especialmente en sectores populares. Aumento de la polarización política entre quienes apoyan la modernización urbana y quienes defienden los derechos de las comunidades vulnerables. El impacto económico. El desalojo forzado de Usme genera graves consecuencias económicas tanto para las familias afectadas como para el contexto social y gubernamental. Se afecta principalmente la pérdida patrimonial, las familias pierden viviendas construidas, aumento de la pobreza, al quedar en la calle o en refugios temporales se agrava la situación de vulnerabilidad económica. Los costos sociales, el desalojo incrementa la demanda de servicios asistenciales y programas de apoyo gubernamental. Afectación laboral, el desplazamiento puede provocar la pérdida de empleos informales o la dificultad para acceder al trabajo. Costos administrativos y operativos, la movilización de la fuerza pública, logística de desalojo y futuras demandas legales. Impacto en la economía local. El desplazamiento de la comunidad provoca la disminución de la actividad económica en el entorno, afectando pequeños negocios. En conjunto, un desalojo genera un círculo de pobreza y vulnerabilidad económica que compromete el bienestar social y la estabilidad económica de la zona. El impacto social. El desalojo forzado ha generado profundos impactos sociales que afectan tanto
a las familias desalojadas como a la comunidad en general. Desintegración de la familia y la comunidad. El desplazamiento forzado fragmenta los lazos familiares y rompe el tejido social, afectando la cohesión comunitaria construida durante años. Genera una exclusión social, las familias desalojadas pasan a situaciones de mayor vulnerabilidad al quedar en la calle, genera un impacto psicológico al perder el hogar, genera traumas emocionales, especialmente en niños, adultos mayores y mujeres, afectando su salud mental. El estigma social, las personas desalojadas pueden enfrentar discriminación y rechazo en otros sectores. Desconfianza institucional. El uso de la fuerza y la falta de soluciones efectivas generan un sentimiento de desconfianza hacia las autoridades. El impacto ambiental. El desalojo forzado también genera impactos ambientales significativos que afectan tanto al entorno natural como al urbano. Degradación del suelo, la demolición de viviendas y estructuras provoca la acumulación de escombros y residuos sólidos. Contaminación ambiental. El manejo inadecuado de los desechos puede generar focos de contaminación afectando el agua, el aire y el ecosistema cercano. Alteración del paisaje urbano, la expulsión de la comunidad y la demolición de viviendas transforman radicalmente el entorno generando espacios vacíos y descuidados mientras se implementan nuevos proyectos. Pérdida de cobertura vegetal, algunas viviendas informales pueden estar en zonas verdes o áreas de protección. Afectación de recursos naturales. El desplazamiento de la comunidad puede generar presión en otros sectores urbanos o rurales, afectando el uso y la disponibilidad de recursos como agua potable. El impacto cultural. El desalojo forzado genera profundas afectaciones culturales que impactan en la identidad comunitaria y el patrimonio inmaterial de la zona. Pérdida de identidad comunitaria, pues las familias desalojadas han vivido en el asentamiento por más de 10 años, creando lazos culturales y comunitarios sólidos. Desarraigo social, el desplazamiento forzado provocó un sentimiento de pérdida de arraigo, ya que muchas familias tenían tradiciones, prácticas comunitarias y redes de apoyos en el asentamiento. Destrucción de espacios de memoria, los lugares donde se realizan encuentros comunitarios, celebraciones o prácticas culturales se pierden con la demolición. Alteración de prácticas culturales, la dispersión de las familias en diferentes lugares obstaculiza la preservación de prácticas culturales colectivas, debilitando la transmisión de costumbres y saberes populares. Estigmatización social y cultural, las personas desalojadas pueden ser percibidas negativamente en los nuevos lugares de residencia, lo que erosiona su identidad cultural. Pérdida de redes de solidaridad, los vínculos de apoyo mutuo y colaboración vecinal esenciales en los contextos vulnerables se rompen. Reflexión. El desalojo forzado en USME revela la complejidad de los conflictos entre el derecho al desarrollo urbano y el derecho fundamental en las comunidades vulnerables. Más allá de ser un asunto de ordenamiento territorial, este hecho expone profundas deficiencias en las políticas públicas de vivienda social y en la protección de los derechos humanos. Las familias afectadas no solo pierden su vivienda, sino también su identidad cultural, su arraigo comunitario y sus redes de apoyo, quedando en situación de vulnerabilidad extrema. La falta de alternativas dignas, indemnización justa y diálogos comunitarios reflejan una gestión pública que prioriza el progreso urbano sin considerar el impacto social, económico, ambiental y cultural que deja a su paso. En caso, este caso debe invitarnos a reflexionar sobre la urgencia de implementar políticas habitacionales más inclusivas y participativas que garanticen el acceso a una vivienda digna sin sacrificar los derechos adquiridos de las comunidades. La ciudad no puede avanzar a costas de los sectores más vulnerables, sino que debe proporcionar un desarrollo que respete la dignidad humana y fortalezca el tejido social. El verdadero progreso no solo debe medirse en infraestructura moderna, sino en la capacidad de construir ciudades donde todas las personas puedan vivir con dignidad y pertenencia. La referencia bibliográfica y muchas gracias por su atención.